Espectacular dato de crecimiento económico de Argentina a finales de 2024. Veámoslo. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, acaba de publicar los datos de PIB de la economía argentina correspondientes al cuarto trimestre de 2024. Y se trata de unos datos sencillamente espectaculares. En el cuarto trimestre de 2024, la economía argentina creció con respecto al tercer trimestre de 2024 un 1,4%. Se trata de una cifra que, anualizadamente, si se diera durante 4 trimestres de un mismo año, equivaldría a una tasa de crecimiento económico anual del 5,7%. Todavía más relevante, con este crecimiento económico acaecido en el cuarto trimestre de 2024, el tamaño de la economía argentina, el PIB de Argentina en este cuarto trimestre de 2024, ya supera en un 2,1% el tamaño que tenía la economía argentina en el cuarto trimestre de 2023. Es decir, que ahora mismo la economía argentina ya es mayor, ya tiene un mayor tamaño, ya genera más riqueza que antes de que llegara Javier Milei al poder, porque el PIB del cuarto trimestre de 2024 es mayor que el PIB del cuarto trimestre de 2023. Y si alguno quisiera hacer trampas y decir que en realidad Javier Milei sí gobernó 15 días en el cuarto trimestre de 2024 y que por esos 15 días los datos de todo ese trimestre fueron malos, hay que decir que el tamaño de la economía argentina en el cuarto trimestre de 2024 también supera al tamaño de la economía argentina, del PIB argentino, del tercer trimestre de 2023. Un trimestre en el que Javier Milei no gobernó ni un solo día y en el que, además, el peronismo, el kirchnerismo, aplicó su famoso plan platita para estimular artificialmente la economía durante las elecciones presidenciales del país. Pues bien, hoy Argentina ya genera sin dopaje más riqueza de la que generaba insosteniblemente el país con dopaje en el tercer trimestre de 2023. Segundo dato relevante, el consumo privado agregado de la economía argentina creció en el cuarto trimestre de 2024 un 3,2% con respecto al tercer trimestre de 2024. Es más, el consumo privado agregado en el cuarto trimestre de 2024 ya se ubica un 2,8% por encima del consumo privado agregado del cuarto trimestre de 2023. Es decir, que a día de hoy los argentinos ya gastan más en consumo de lo que gastaban en las postrimerías del peronismo. Y gastando más ahora de lo que gastaban entonces, la tasa de inflación ahora está muy por debajo de lo que estaba entonces. A día de hoy la tasa de inflación se ubica claramente por debajo del 3% intermensual, cuando en noviembre de 2023, no hablemos ya de diciembre, en noviembre de 2023 se ubicaba por encima del 11% intermensual. ¿Cómo es posible que aumentando el consumo privado agregado la inflación haya caído tantísimo? Porque durante los últimos meses hemos escuchado a muchos charlatanes económicos diciéndonos que la inflación en Argentina se estaba desmoronando porque el consumo privado se estaba hundiendo. Pues bien, lo que nos dice el INDEC es que el consumo privado hoy, en el cuarto trimestre de 2024, fue superior al consumo del cuarto trimestre de 2023. ¿Cómo puede ser que el consumo privado crezca y la inflación caiga? Pues simplemente porque la teoría económica que explica la caída de la inflación en función del desmoronamiento del consumo, los empresarios no venden y por tanto tienen que bajar precios,
es una teoría económica que hay que tirar al basurero de las pésimas teorías económicas. La inflación ha bajado tanto en Argentina gracias al equilibrio presupuestario y al saneamiento del balance del Banco Central. No tiene que ver con un hundimiento de la demanda agregada, tiene que ver con un saneamiento de la situación financiera de los emisores de la moneda argentina, del peso, es decir, el Tesoro y el Banco Central. Y tercer gran dato, la inversión agregada en el cuarto trimestre de 2024 creció un 11,3% con respecto al tercer trimestre de 2024. Es más, este dato de crecimiento intertrimestral de la inflación se incrementa con respecto al trimestre anterior. El crecimiento intertrimestral del PIB o del consumo agregado privado fueron inferiores en el cuarto trimestre de 2024 que en el tercer trimestre de 2024. ¿Por qué? Pues porque en el tercer trimestre de 2024 había un componente de efecto rebote todavía muy fuerte. La economía argentina venía de muchos trimestres de recesión, no solo los 2 trimestres en los que gobernó Milei a principios de 2024, sino que la recesión ya venía de antes y, por tanto, cuando se recupera la actividad hay un rebote fuerte que hace que los datos de PIB y de consumo ese trimestre sean muy buenos. Pero, en materia de inversión, el crecimiento intertrimestral de la misma ha sido mayor en el cuarto trimestre de 2024 que en el tercer trimestre de 2024. Es más, nuevamente la inversión agregada dentro de la economía argentina se ubica un 1,9% por encima de la inversión agregada de finales de 2023, del cuarto trimestre de 2023. ¿Y esto qué indica? Pues que al menos en el cuarto trimestre de 2024 las expectativas y la confianza empresarial en Argentina seguían siendo muy altas e incluso mayores que en el trimestre anterior. Y por eso el sector privado se lanzó a invertir. Y no olvidemos que la inversión presente es la base del crecimiento futuro, del aumento de la productividad futura y, por tanto, de la mejoría de la calidad de vida futura del país. Obviamente, 2 buenos trimestres de aumento de la inversión agregada no cambian, no transforman de manera radical la economía de un país, ni muchísimo menos, pero si la inversión se mantiene alta y creciente durante muchos trimestres, esa será la antesala de la gran transformación de la economía argentina. En definitiva, Javier Milei ha conseguido sacar a la economía argentina de la recesión en la que se hallaba bajo el peronismo, y lo ha hecho por la puerta grande, con un crecimiento muy intenso del PIB y reduciendo de manera muy apreciable la inflación. Es decir, que el crecimiento del PIB no solo es intenso, sino además equilibrado. No es una hinchazón del PIB insostenible por fundamentarse en estímulos keynesianos de carácter inflacionista que terminan destruyendo la moneda y en última instancia hundiendo el PIB, sino que es un crecimiento del PIB sobre fundamentos saludables, el equilibrio presupuestario de carácter desinflacionario. Por supuesto, la economía argentina todavía tiene muchos retos por delante, porque es una economía que todavía no ha alcanzado una situación plena, autónoma, de solvencia. La deuda que tiene acumulada del pasado es muy grande y toca refinanciarla. Y cerrar esa refinanciación gigantesca en buenos términos no es sencillo. Pero desde luego el éxito de la labor de estabilización macroeconómica, de saneamiento macroeconómico y de reflotamiento macroeconómico que ha conseguido Javier Milei en su primer año de gobierno es incuestionable. Eso es algo que nadie, salvo que sea muy sectario, podrá negarle. Presupuesto equilibrado, con la economía en crecimiento y la inflación a la baja. Queda mucho por hacer, pero desde luego lo que se ha logrado hasta el momento es impresionante.